Bueno, vamos entonces a revisar la tarea de búsqueda de la unidad número 4. Debe hacerse un algoritmo o un método que determine si la palabra tiene más vocales que consonantes o no. Debe retornar verdadero si se cumple una condición o de lo contrario debe retornar falso. Vamos a hacerlo primero para el psint. Entonces, comenzamos definiendo palabra como una cadena de caracteres cuyo largo y número de vocales o número de consonantes son un dato entero. Entonces las variables necesarias son estas tres. Las dos variables de vocales y consonantes son contadores que empiezan en cero. Se define una condición como lógica que comienza en falso, valor falso. Entonces lo primero que se hace es escribir una palabra para evaluarla. La palabra se lee por teclado y primero se convierte en letras mayúsculas para no tener que hacer tantas comparaciones. Luego se averigua el largo o longitud de la palabra, es decir, cuántos caracteres tiene, y ahí sí se hace un arreglo cuya dimensión es este número de caracteres o largo. Se convierte la palabra carácter por carácter al arreglo para poder hacer la comparación, ¿sí? Como aquí se puede usar la función de subcadena que me toma la palabra entre la posición I y la posición I, es decir, la misma letra. No estoy tomando una letra antes ni una letra después, sino la misma letra, y me va guardando esto dentro del arreglo que se llama letras, cuya longitud es el número de caracteres de la palabra. Entonces se hace un ciclo según o un case, ¿sí?, en el cual se evalúa si dicha letra es una vocal. Recuerde que ya habíamos convertido todo a mayúsculas, entonces solamente estamos evaluando las mayúsculas. Si es el caso de que es igual a cualquiera de las 5 vocales, el contador de vocales se va incrementando, o de otro modo, pues la letra es una consonante y se incrementa el contador de consonantes. Finalmente, escribe la cantidad de vocales y de consonantes y evalúa si el número de vocales es igual al número de consonantes. Si esto es cierto, cambia la condición a verdadero, de lo contrario, la condición queda en falso. Finalmente, escribe si letras vocales son mayores o iguales que consonantes y esto nos da la condición. Vamos a ver cómo se ejecuta esto. Vamos a poner una palabra. Recuerden que se pueden mezclar vocales mayúsculas y minúsculas porque no tienen ningún problema. Entonces ahí nos dice que hay 6 vocales y 6 consonantes, entonces esto es verdadero. Vamos a reiniciar. Vamos a escribir el nombre de la isla de Groenlandia, en el cual hay 6 consonantes y 5 vocales. Por lo tanto, la variable que me retorna es falsa. Si lo ejecutamos por última vez, escribimos un nombre que tiene todas las vocales, como Aurelio. Aquí ya me da verdadero, son 5 vocales y 2 consonantes. De esta forma, verificamos que este programa en psint funciona. Aprovechando una característica o funcionalidad que tiene psint, que es la de exportar, nosotros exportamos este algoritmo a Java, lo abrimos en NetBeans y vamos a revisarlo. Prácticamente hace lo mismo, pero acomoda el algoritmo a las estructuras de Java. Entonces aquí se hace una importación de una librería que es necesaria para que se pueda hacer entrada y salida por consola. Se define la clase, ¿sí? Va a haber una clase que se llama string, que es de argumentos de caracteres, unos buffers de entrada para la palabra que se escribe, input string reader, que es lo que hace que se pueda entrar la palabra por teclado. Las mismas variables y condiciones, ¿sí?,
y el arreglo de letras y el string palabras que se está usando también en el pseudocódigo. Los contadores inician en 0 tanto para vocales como para consonantes, y la condición, si hay la condición en falso. Se saca en pantalla el mensaje de ingresar la palabra para evaluar. Se lee esta palabra en consola mediante buffer de entrada, que es el espacio que reservó readline, que lee la línea. Se convierte la palabra a mayúscula con la función toUpperCase y se averigua la longitud de caracteres de la palabra con palabra.length. Una vez tenemos esto, lo que hacemos es crear un arreglo de string con la misma longitud que nos dio la variable largo, o sea, el número de caracteres que tiene la palabra. Después convierte esta palabra en un arreglo, ¿sí? Bueno, aquí dice substring, utilizando la función substring, que sería la que me saca el carácter hasta el carácter siguiente. Después se hace un switch, un case switch, la estructura case switch que me permite evaluar las 5 vocales, y cuando la evaluación da positiva incrementa el contador de vocales, o de lo contrario incrementa el contador de consonantes. Finalmente me imprime el número de vocales y el número de consonantes y hace la evaluación entre consonantes, si vocal es mayor o igual que el número de consonantes, para cambiar el estado de la variable de falso a verdadero. Después me imprime si la condición es verdadera o falsa. Vamos a ejecutarlo. A poner la misma palabra Groenlandia. No me interesa si es mayúsculas o minúsculas porque igual las cambio. Fíjense que tiene 5 vocales, 6 consonantes, entonces es falso. Al ejecutarlo otra vez, mi nombre tiene el mismo número de vocales y el mismo número de consonantes, luego la variable es verdadera, y el nombre que contiene todas las vocales, Aurelio, que tiene 5 vocales, 2 consonantes. De esta forma comprobamos que este programa pasado de PCInt, de pseudocódigo a código Java, funciona.